Buenos días chicos, buenos días chicas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho en Radio Voz Andina, Radio Universitaria. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Estoy junto aquí con Claudia Storini, directora del área académica de Derecho y coordinadora del doctorado en Derecho. Nuestros invitados son Juan José Fiallos y Carlos Morales. Son ambos estudiantes de pregrado de la Universidad Central del Ecuador, son además pasantes de nuestra área de Derecho y además son miembros del Club de Oratoria y Argumentación José Mejía Lequerica. ¿Cómo están? Buenos días con todos y con todas. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, agradecer a nuestros invitados. Creo que el tema de hoy que vamos a tratar es un tema interesante. Yo misma tengo alguna duda y aquí estaremos para hablar de este espectacular evento que dentro de poco tiempo estará aquí en la Andina y al que evidentemente están todos desde ya invitados y invitadas. Sí, buen día Juanjo. Muy buenos días, muchas gracias Sebas, doctora, por recibirnos el día de hoy. Y bueno, también ansiosos por hablar de esta iniciativa que ustedes la han acogido aquí en esta reconocida institución que creemos sirve para destacar una herramienta muy importante como es la oratoria en el área de derecho y en general para la vida. Entonces, muchas gracias por recibirnos. Doctora Claudia, Sebas, les agradecemos este espacio, sobre todo porque es donde más se aprende de la oratoria, donde más se impulsa y son las áreas de derecho. Igualmente agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar por la acogida que nos han dado y sobre todo el poder establecer la gran base para nosotros poder llevar este concurso, que va a ser el primer concurso nacional de oratoria José Mejía Lequerica en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar con el Club de Argumentación José Mejía Lequerica de la Universidad Central. Muy agradecido Claudia, muy agradecido Sebastián por este espacio que nos han dado. Sí, bueno, para empezar, ¿nos pueden explicar un poco a nuestros escuchas, a quienes nos escuchan en este momento, en qué consiste el concurso, las generalidades, cuándo va a ser, cómo uno se puede inscribir, qué se puede hacer, qué se evalúa? Ya, el concurso tiene ya las bases en forma y fondo en este caso. Nos estamos guiando sobre todo por un reglamento, por una rúbrica, por los días y un cronograma por el cual vamos a llevar todo lo que es el concurso nacional. En base voy a comenzar a explicar que el reglamento, sobre todo para que se tengan las bases claras, sobre todo los participantes puedan tener las guías por los cuales poder, en este caso, encaminarse de mejor manera al concurso, es que vamos a iniciar los días miércoles 16 y jueves 17, en los cuales vamos a recibir a las diferentes delegaciones nacionales de las universidades en las cuales estén dispuestas a concursar en este evento que estamos realizando. Entonces, teniendo en cuenta la forma de esto, podemos establecer que el reglamento tiene 22 artículos por los cuales se dividen en 9 capítulos y estos capítulos también darán pauta a los criterios de evaluación que mi compañero Juanjo procede a explicarles. A continuación, Juan. Solo una precisación, hablamos del 17 y 18 de abril. No, 17 de abril. 17. Sí, 18 es feriado. 17 entonces, de abril. Claro, sí, muchas gracias Carlos por dar, una breve indicación. Posteriormente ya les explicará por dónde inscribirse respecto a cómo se va a evaluar este concurso. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de oratoria clásica. Entonces, la oratoria clásica hace un énfasis particular en la retórica y el discurso, que viene a ser el arte de hablar, el arte de elaborar un discurso que persuada a las masas. Entonces, en tal sentido, se ha elaborado el concurso en 2 fases. La primera fase consiste de un discurso previamente preparado. En el forms de inscripción se les está dando ya una lista de temas de alto impacto sobre los cuales pueden preparar los participantes su discurso. Entonces lo preparan, tienen que defender su discurso en un tiempo de 3 a 4 minutos, haciendo uso de todas las herramientas que han aprendido en su camino de la oratoria. Y los jueces lo deliberarán y van a decidir quiénes pasan a la siguiente fase, que es la fase 2 y final, donde pasan solo 5 participantes de todos los que se han inscrito. En esta segunda fase se definirá también quién es el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Se ha elaborado también una rúbrica de calificación para facilitar el trabajo a los jueces y también manera para que no haya ninguna disconformidad con los participantes.
Esta rúbrica de evaluación fija unos parámetros que debe tener cualquier discurso de oratoria, ¿ya? Y evalúa en primer lugar el tema y la postura. ¿A qué hace referencia esto? A que el discurso debe tener un tema de alto impacto, debe ser relevante. Debe también estructurarse. Dígame, doctora. Solo quiero interrumpirte porque quiero saber, ¿el segundo discurso es libre, de libre elección o el jurado Es de improvisación. Ah, de improvisación. Sí, exacto. Es un formato muy común en los concursos de oratoria, que la fase final sea de improvisación. Esta es otra de las herramientas muy importantes. Entonces también tenemos una lista de temas que se sorteará en ese momento y se sorteará el orden de participación. Así será la segunda fase. Continuando con la rúbrica de evaluación, la primera parte es del tema y la postura. Que el tema sea claro, que la tesis sea concisa y de alto impacto. En segundo lugar, la estructura. Un buen discurso tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ya? En la introducción se debe resaltar la tesis y además se debe iniciar con algo de impacto, que comunique. Por lo general solemos hacerlo con una frase. Pero puede ser con otras herramientas más y esto va a enganchar al público. Posteriormente, en el desarrollo se desarrollarán, valga la redundancia, sus argumentos, y en la conclusión tiene que ser la parte de más fuerza. Todo esto que yo estoy mencionando tienen que los jueces calificar y ver cómo lo hace cada uno de los participantes y asignarle una puntuación. El otro parámetro de calificación es la argumentación. Ya tienen que tener una estructura lógica los argumentos, tienen que tener una validez formal. En tal sentido, tienen que estar bien elaborados y bien disertados. A lo que voy con el cuarto punto, que es la oratoria. Tienen que tener una dicción, un ritmo, un tono de voz, un volumen que sea acorde a lo que se está presentando, a las partes de su discurso también. Las partes de mayor impacto tienen que tener una mayor fuerza, ¿ya? Además, tienen que utilizar herramientas como la voz diafragmática, como la respiración, para poder así transmitir un discurso de impacto, ¿ya? La herramienta principal, que es la voz diafragmática, permite que uno no se canse la voz. Un orador debería poder hablar por horas y horas si emplea bien su voz. ¿Ya? Se supone, ¿no? Claro, o sea, cuando tú no te gastas la garganta, sino la voz viene de acá, del diafragma, es mucho más fácil continuar hablando. Y para ello es importante controlar la respiración y manejar esta herramienta, que con el tiempo y con la práctica es algo que cualquier orador debe aprender a hacer. Entonces, bueno, se califica este parámetro. Y considerando que, por ejemplo, la segunda parte es improvisada, tú podrías ahorita improvisar un discurso así y decir entre Claro, los escuchas. con un tema podría improvisarlo justo ahorita. Ah, ¿ya? ¿Ya? Tú también podrías. Claro, ese es uno de los aspectos en los cuales se centra el concurso. El concurso de oratoria tiene que ser de personas que necesitan obligatoriamente leer. En este caso, por ejemplo, te mencionan un tema, estás en un concurso, pasas a la segunda fase y el tema de improvisación es la inteligencia artificial y el mejoramiento en la calidad de la educación superior. Y si no leíste algo de de inteligencia artificial, o sea, no estás perdido. Claro. Entonces hace rato lo que tengas. ¿Así? Claro, por ejemplo, estás en la fecha de noviembre y te dicen cómo impactó las cruces sobre el agua en el aspecto social. Y si no leíste tal libro, no leíste o no estás, digamos, tan empapado de esos temas, estás perdido prácticamente. Entonces necesitas una lectura constante de temas variados, se puede decir. Porque el tema puede ser cualquiera. Entonces, claro, ¿y qué pasa si no sabe el tema? Tiene que renunciar. ¿O inventas? Es que en los concursos... claro, invento todo ese rato. Claro. Admitido inventar porque, te claro... toca inventar, porque si no, imagínate, te están viendo un paraninfo. Prácticamente los ojos de todas las personas están en ti. Y si tú pasas, digamos, das el paso al frente y no sabes, te toca improvisar, te toca aunque sea inventarte para que no quedes mal frente a todas las personas. Entonces, ese es uno de los aspectos en los que un orador gana siempre y cuando no cometa tantos errores. Eso es lo ¿De que qué sé. tipo de errores? Digamos, los errores se da cuando estás hablando fluidamente y, digamos, se te olvida el discurso y te quedas 1, 2, 3, no sabes qué hablar. Ya. O los movimientos que un orador tiene que hacer, las piernas en 45 grados, los pies a un ángulo de 45 grados, una posición recta, pero a algunos les gana los nervios y comienzan a hacer un tipo de movimiento a la izquierda, a la derecha, izquierda, derecha.
Y entonces, una pregunta, ¿de dónde viene esta tradición? Bueno, El discurso se supone que es griego, ¿no? claro, la oratoria Sí, tiene su origen en la antigua Grecia, donde encontramos al padre de la oratoria, que viene a ser Demóstenes. Fue un gran orador en el senado ahí que tenían en Grecia, en las polis. Y bueno, él tenía de hecho una particularidad, y es que él era tartamudo. Entonces, él lo que hacía para mejorar su oratoria era meterse piedritas en la boca y así aprender a hablar. Entonces se le considera el padre de la oratoria, y bueno, herramientas como esas hasta ahora, por ejemplo, las usamos, nos ponemos un lápiz en la boca y así aprendemos para articular bien cada palabra. Entonces, Para vocalizar. claro, bien, entonces, claro. tiene su origen en la antigua Grecia y se ha venido desarrollando, claro que también en Roma, después incluso en la parte de la religión se ha tomado mucho la oratoria, está muy involucrado también con el sentido de evangelizar, de hacerlo, llevarlo algo más a la práctica. Claro. Entonces la oratoria se ha venido gestando a lo largo de la historia en todos los periodos y en todos los ámbitos sociales. Claro, pero sí llama un poco la atención de que la oratoria está y se desarrolla también en el ámbito del derecho. Yo entiendo, además si pensamos que históricamente el proceso era un proceso escrito, claro. Entonces uno dice, no, ahora, hoy en día sí, me parece que un abogado tiene que ser un buen orador, pero por antes supuesto. Tenía más bien que saber escribir bien, porque claro. No había procesos no orales. La oralidad es moderna, no, más allá de la modernidad, es contemporánea, si queremos mirar a la historia, ¿no? Entonces, pero sigue estando muy relacionada, ¿no? La oratoria con el derecho. Sí. Claro, consideramos precisamente que en el Estado de Derecho uno de los avances más importantes es la oralidad, claro, es el establecimiento de la oralidad, y en ella se debe llevar al juez al convencimiento, ¿ya? De más allá de toda duda razonable. En tal sentido, la persuasión y la retórica son elementos importantes de la oratoria. Y ahí es cuando cuando un abogado debe saber relacionar los elementos de hecho, de derecho, y así llevar al convencimiento al juez para, bueno, que salga a su favor la sentencia. Sí, pero hay esta... siempre se enfrentan dos momentos, ¿no? Convencer o conmover. También no solo hay que aprender a argumentar, sino también hay que aprender a conmover, a llegar al juez, ¿no? Y eso sí hace la oratoria también. Claro, nosotros consideramos que los puntos de la oratoria son, en este caso, el principio, donde expresas, das tu idea en este caso, porque si estás formulando una tesis, digamos, tienes que empezar con el punto claro en el que tú quieres darte a entender, y al final recalcas ese punto, abarcas todas las ideas y finalizas. Por ejemplo, nosotros siempre nos hemos guiado de que hay un discurso en el Ecuador que es muy muy memorable en el Ecuador, el del doctor Jaime Roldós. Si nos damos cuenta, el discurso abarca, pero a la gente le quedó la frase que menciona este Ecuador amazónico desde siempre, etcétera. Pero si les preguntamos a las demás personas qué habló el discurso de Jaime Roldós, a diferencia de esa frase, no se acuerdan. Era, creo que, de la subida de impuestos para financiar la guerra. Ajá. Pero y todos la abucheaban porque a nadie le gusta pagar impuestos. Digamos, la oratoria en este caso es lo importante, que la gente se enfoque con esa frase, y por eso es tanta la relevancia que tuvo Jaime Roldós en su discurso, que esa frase impactó a todo el Ecuador, pero si le preguntas a varios ecuatorianos qué quiso decir en el anterior discurso Jaime Roldós, no se acuerdan. Entonces eso es lo que implica la oratoria, tanto en el ámbito del derecho, tanto en el ámbito social. Explica que te tienes que tener, porque Aristóteles decía que las palabras te condenan. En este caso, si tú mencionas una palabra, como varias personas incluso quedan marcadas por ese tipo de palabras porque no saben expresarse en el momento adecuado. Entonces, incluso la oratoria se ve cuando estás en una fiesta de cumpleaños y te dicen, no, tú como eres orador, date unas palabras de cumpleaños. Y hay personas que se ponen nerviosas y incluso lloran cuando están en el cumpleaños, comienzan a hablar, se les comienza a quebrar la voz y comienzan a llorar. Entonces es saberse controlar, saber respirar y saber mantenerse. Pero sigo insistiendo, y esto de conmoverse, esto no,
Exactamente. También no es importante porque tú antes hablabas de hasta una postura física, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cuánto también es importante la empatía? Es hasta que te caigan una lágrima en un discurso. No tiene un impacto más fuerte que alguien frío ahí que no pueda transmitir nada y que tenga que controlar su movimiento. Esa es mi duda. No estoy... Claro, hay en este tipo de sentimientos, cuando un orador quiere expresar toda la impotencia que tiene, recurre a alzar la voz en este caso, o en este caso los ademanes. En este caso los ademanes son firmes, son como el expresar algún tipo de protesta. Tenemos a Martin Luther King en sus discursos. Él no necesitaba como el tipo llorar, digámoslo así, o en este caso, sino que impulsaba su voz, se expresaba, era muy abierto con sus ademanes, y eso le permitía estar en conexión con la gente porque sentía el sentido de pertenencia que tiene con la gente. Entonces, ese es uno de los aspectos muy importantes, porque un orador tiene que siempre situarse en los momentos en los cuales crea que debe de hablar, no hablar por hablar. Puede situarse en lugares que él no sienta que su opinión sea muy bien recibida, y tiene que abstenerse a hablar porque si no el público le abuchea. Y tiene que saberse cuidar el orador siempre en qué momentos hablar y en cuáles no. Por ejemplo, sería. Sí, indudablemente creo que es necesario el empatizar, el mover al público presente. Y para ello, la oratoria clásica, a diferencia de otras modalidades como la declamación, por ejemplo, que es algo mucho más movido, donde las manos se mueven mucho más, hay una mayor expresividad, la gente llora, sufre, se tira. He visto gente que confunde incluso hasta con la dramatización a la oratoria. Y se tira y empieza a moverse así dramáticamente, claro, intentando mover a las personas. Claro, como una obra de teatro, ¿no? Claro, pero ese no es el punto de la oratoria clásica. Como mencionaba yo previamente, tiene un enfoque mayor en la retórica y el discurso, que son herramientas que también pueden ser válidas para mover a las personas. Muy válida. He visto a gente conmoverse también con discursos que no tienen la necesidad de llorar o quebrantar la voz, pero sí ser serios, firmes, dolidos, pero no necesariamente irse a los extremos, sino aplicando estas herramientas de retórica, poder mover, poder llevar al convencimiento, a su punto de vista, incluso a un sentimiento. Entonces yo creo que esa es una herramienta importante que sí aplica a la oratoria clásica. No, por supuesto. Especialmente una herramienta política, ¿no? Más que jurídica. Aunque, bueno, vimos que ya hemos dicho que ahora, hoy en día es importante aprender a hablar porque los juicios orales sí son, claro, es fundamental la actitud, la expresión, cómo uno se dirige al juez, porque ya digamos que esto del juez neutral o que está más allá del bien y del mal, o en el sentido de que no está inmune de cualquier sensación, no es cierto, ¿no? Entonces sí que tú al juez le puedes llegar de muchas maneras, ¿no? Contando el sufrimiento, contando algunas otras cosas que no son estrictamente legales, pero probablemente todo político debería ser un buen orador, porque su misión es llegar a convencer, ¿no? Convencer, y ahí también los argumentos cambian, ¿no? Porque no es lo mismo un discurso político que un discurso ante un juez, un abogado. Claro. Por supuesto. Y bueno, nosotros dividimos dos grandes clases de discursos. El primero es el expositivo y el segundo el exclamativo. ¿Ya? En el primero puede ser informativo, puede ser de dar a conocer un punto de vista. El exclamativo, que se usa también mucho en la política, es precisamente mover a las masas. Claro. Convencerles de una ideología, un punto de vista, que te sigan a ti. Y bueno, en tal sentido, claro que es una herramienta importante y peligrosa también en manos de los políticos, una buena oratoria. Recordemos que han habido muchos líderes históricos que no han sido malos oradores. Hitler, claro que tenía su capacidad de pararse ahí frente a las masas. Aquí en Ecuador hay algunos, ¿no? Acá también, claro, o sea, hay de todo aquí. Entonces, cualquier persona con una habilidad de hablar tiene una herramienta y tiene poder sobre las masas.
ya su discurso y el mensaje que trae consigo mismo sea verdadero, sea falso, sean promesas que no se puedan cumplir, sean ideologías, sean de todo tipo, es algo que va a llegar a las personas. Claro. En tal Sí, sí. sentido, yo creo que es importante sí que los políticos se formen en la oratoria, pero además en integridad, que es lo que todos pedimos. Bueno, eso sí, evidentemente, ¿no? Pero indudablemente la argumentación jurídica dista está lejos de la argumentación política, porque la argumentación política es una argumentación, eso, que tiene que convencer, no solo tiene que demostrar lo correcto, sino lo importante es que te pueda convencer, ¿no? Hasta se admiten mentira para que yo te pueda... no, más que mentira, yo hablaría de una realidad parcial, ¿no? Tú enseñas solo lo que quieres que medias la verdades. gente, ¿no? Explotamos el Yasuní, lo explotamos porque necesitamos esto, porque así podemos dar de comer, podemos garantizar salud, educación, y eso es una verdad parcial, ¿no? Tampoco es mentira, Claro. pero tampoco Es del todo verdad. del todo verdad. Entonces, sí. Y ¿qué más? Hagamos la improvisación. Hagamos. Claro, si claro. quieren. Tú pones un tema, yo el otro, y hacen los dos así. Claro, sí, gusta. ¿Sí o no? Ya, Sí. pero no sabría qué tema, ahora sí me... Bueno, no. hasta Ya. que lo piense, solo quería topar el tema, Sí. igual justo de lo que Sí. usted mencionaba. Bueno, decía usted, claro, ¿no? Que el discurso político topas ciertos temas puntuales, específicos, llegando a las necesidades de las personas. Y creo que sí topa algo igual interesante, la oratoria. La oratoria se enfoca en algo de impacto, en alguna necesidad, en algo que sea relevante. Y en tal sentido igual el discurso político lo hace, pero para llevar al favor de esa corriente política, Claro. de ese partido, de esa persona. Entonces encuentran una necesidad social, encuentran algo una lucha política, social, y se agarran de eso para levantar un discurso que mueve masas. Entonces indudablemente es una herramienta que Claro. se agarra de necesidades sociales y la lleva a límites inimaginables. Por supuesto, por supuesto. Venga, Seba, A ver, Con ¿quién el quiere tema. empezar? Vale, mi presidente. Claro, El sí. presidente. el presidente. Y a Claro, ver, tocará hacerle con una voz moderada. Igualmente, en la estructura de cómo se empieza un discurso es saludando primero a las autoridades. En este caso, digamos, lo hacemos aquí en la Universidad Andina y todos los participantes deberían decir, estimado rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. De ahí comenzamos con el rango que esté un poquito más abajo. Luego das una frase, por ejemplo, que resalte del tema y comienzas a disertar. Entonces, esa es la estructura. Por si de pronto aquí no podemos alzar mucho la voz porque reventaríamos el micrófono. Pero así va más o menos. Entonces, creo que con una explicación los jóvenes sí podrían más o menos ya darse cuenta de cómo y de cómo se da la improvisación. Igualmente, en este tema de postura no podemos hacerlo porque estamos aquí Estamos sentados, sí, Claro. pero no importa. Igual. ya. A ver, Un tema pongamos cultural. la radio como herramienta de enseñanza. Ya, la radio como una... Ya, entonces, verás, empezaríamos con... Primero la frase. Digamos Ya. una frase inventada, puede ser en este ejemplo. La radio, que ha significado bastantes tiempos una voz de diferentes sociedades, se ha enfocado siempre en transmitir un mensaje conciso, incluso en las últimas instancias donde la vida y la muerte se ligan entre sí. Ponémosle Salvador Allende, ya cuando Salvador Allende. Sebastián Páliz era que diga mejor así. Entonces comienzas así y le dices primero una frase, comienzas con la frase. Ya. Luego comienzas saludando a las autoridades, por ejemplo, sería: estimada doctora Claudia Storini, directora del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar; Sebastián Páliz, asistente jurídico del área; Juan José Fiallos, director del Club de Oratoria y Argumentación José Mejía Lequerica; compañeros de la palabra. Estoy aquí presente para alzar mi voz y decir que la radio ha significado bastante transcurso en la humanidad, porque mediante ella
han sido voces, las diferentes... Así, o sea, comienzas así como a lo que se te cruce por la mente, pero siempre por la radio. Entonces, como así comienzas, das tu discurso, tienes que tener una... y de 2 a 3 minutos, ¿no? 3 a 4. Y 3 a tienes 4. un momento, es decir, puedes hacerte un esquema, o tienes que estar pensando en la estructura de tu discurso antes de O empezar. sea, en el discurso, por ejemplo, te sortean el tema. ¿Cuánto tiempo Eso. tienes para preparar? Verás, aquí depende de la suerte ya. Porque, digamos, nosotros organizamos los temas, ya la voz de la radio, ya tal, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos papelitos y les decimos, bueno, ya están listos los 5 últimos finalistas, vengan. Entonces, como con una bandejita ponemos ahí, digamos, a él le sale el tema, la radio universitaria. Y, digamos, le sale 1. Entonces le toca... Pero se podría sortear. Claro, o sea, todo depende del sorteo, pero digamos, o sea, ya al primero le toca de 1. Ya no has tenido tiempo. Ya no tiene nada. prácticamente. Digamos, acaba el primero, va el segundo, acaba el tercero y así. Pero Entonces, ese rato coge la bolita. No, claro, o sea, todas, todas al principio se reparten. claro, al principio Entonces, es el parte de último ellos. es el que tiene más tiempo El para último es el que pensar tiene en más el Tiene un ventaja. poco discurso. más de tiempo. Tiene más ventaja. ¿Por qué no podemos Ya, hacer bueno. nada? Imagínate, ponerse a disertar a los 5 ahí mismo para cumplir el tiempo de la igualdad entre todos. Es imposible. Bueno, realmente no sé si más ventaja. Al final, el que sabe y el que domina un arte puede realizarlo en cualquier tiempo. Por ejemplo, yo conozco experiencias, incluso me pasó a mí las primeras Claro, veces ahorita te va a tocar a ti. que iba a disertar un discurso. Me pasó a mí las primeras veces que me tocaba después de muchas personas, como número 20. Y yo no podía ni pensar bien porque les escuchaba, incluso ya me comparaba con cómo estaban haciendo ellos, sus ademanes, sus gestos. Algunos ya repetían las frases que yo también estaba poniendo en mi discurso. Entonces, bueno, en ese sentido te pone nervioso, te desubica un poco, te pone igual en tensión. Entonces, claro, o sea, no es como que... esperes angustiado. Claro, tampoco es como que la mayor ventaja. ¿Tienes más tiempo? Sí, pero no creo que en ese momento la cabeza de uno esté como para seguir estructurando argumentos, preparándote, haciendo algo así, como uno haría con cabeza, con semanas de anticipación, o incluso Claro. un día antes, que uno podría preparar algo así escrito, estructurando bonitos sus argumentos. Entonces, yo creo que no es la mayor ventaja del mundo, pero claro, como usted dice, sí es que vas al último y sí tienes un poco más de tiempo, eso sí, indudablemente. Ya, pues te Ya. toca a ti. Bueno, a ver. Ya, Seba, dile tú. Oh. Me sale un tema muy complejo, no sé por qué. Y no quiero ponerle en dificultad. Ya. Ponle el reggaetón como expresión cultural. Como expresión cultural. Ya. Muy bien. Eso quiero verlo. A ver. En 2 segundos. Grandes voces han salido como un elemento cultural innovador. El reggaetón no es más un arte, no es solo un género musical, es una forma de expresión, parte cultural importante de esta América unida. Distinguidos miembros de esta mesa, Claudia Storini, Sebastián Palis, Carlos Morales. Es mi honor estar aquí con ustedes esta mañana para hablar de un tema de vital importancia y muy radical. El reggaetón ha sido crítica, ha sido movimiento cultural importante que ha desatado en esta nueva generación no solo pensamiento, sino también muchas formas de expresión que están moviendo a una nueva América más abierta, con menos paradigmas, con menos tabús, con menos cárceles intelectuales y físicas. Este movimiento no solo son palabras vacías, no solo son palabras al aire, no solo son bailes obscenos, son también un momento de expresión que en tales cárceles, en tal cotidianidad, permite al pueblo no solo ser libre, sino también expresar aquellos más ocultos sentimientos que la parte conservadora de esta nación ha reprimido históricamente. Es así que invito a valorar el valor cultural del reggaetón, que no es únicamente un género musical más, sino parte cultural importante de esta nación, de esta Latinoamérica. He dicho.
lo hice de corrido. Muy bien. Imagínense, o sea, bueno, es cuestión de hacerlo, la improvisación, de agarrar un argumento y no soltarlo, y defenderlo a capa y espada. Porque si no lo haces, tú mismo te caes. Ya, puede que tu argumento no sea ni el mejor ni el más convincente, pero ya, cojo Pero ese. en es el que te tocó en la oratoria se valora mucho el cómo lo defiendes. Y bueno, en la oratoria como en el debate, por ejemplo, te pueden poner cualquier postura. Claro. O sea, te pueden poner a ti a defender cualquier cosa con la que ni compartes. Yo no escucho mucho reggaetón, no pero Pero ahí tocó. pero claro, es algo igualmente me parece. es algo importante. Y bueno, algo que quizá ahorita no tuvimos mucho tiempo de evidenciarlo, pero me parece importante para quienes vayan a participar en el concurso de oratoria y en general quienes hagan de su práctica diaria esta arte de la palabra, es que un orador no tiene que saber a extensión un tema, sino saber muchos temas. Claro, ¿Ya? superficialmente. Exacto, entonces Claro. tiene que ser como las orillas de un río. Sí, No sí. profundo, pero sí extenso. Claro, Esa es la herramienta clave para la improvisación. Y defenderlo a capa y espada. por supuesto. Y bueno, pero yo tengo otra duda. Eso evidentemente es un ejercicio súper interesante, muy bonito. Pero ¿cómo se traslada a la vida diaria? Yo no puedo ir a clase y empezar a hablar como hablas tú, porque los estudiantes se pondrían a reír, ¿o no? Claro. Es decir, hay que modular, es decir, porque claro, la manera en la que se expresaron ustedes, ¿no? Es un poco teatral y está bien porque estamos hablando de finalmente del ejercicio en una disciplina en la que uno aprende a recitar, aprende su regla, pero tú antes decías, ¿no? Que han hecho de la oratoria una práctica diaria, ¿sí? Entonces, también yo sí creo que es importante que un docente sepa de oratoria, pero evidentemente, repito, yo no puedo ir a clase y ponerme a hablar de esta manera porque los alumnos me miran. Y si quieren, un día hacemos un experimento y vamos a clase con ustedes y vemos cuál es la reacción, ¿no? Entonces, ¿qué parte se traslada a la vida cotidiana en vuestra experiencia? Es que esta parte es solo, como lo mencionó Juanjo, son dos tipos de oratoria que se engloban en la clásica. Son primero la exclamativa, la que él hace solo para este aspecto en el que tú te vas a dirigir a un público muy grande. Claro. Pero sabe el público que hablar de un tema. Pero hay la otra oratoria que es la oratoria expositiva. En este caso, la oratoria expositiva es la que hacen todos los docentes, la que hacemos nosotros. Por ejemplo, ellos no, como usted dice, si tú vas entre los alumnos y comienzas, yo, Claudio Storini, aquí presente frente a ustedes. Entonces, Se botan al suelo riendo. Claro. No, entonces, la exclamativa no aplica para, digamos, cuando tú tienes que exponer. Ahí tienes que utilizar una oratoria mediana, por ejemplo. O sea, que te logren escuchar, pero que también tu mensaje sea conciso y tenga un buen tono de voz. Porque, como lo pusimos en ejemplo, llegar y alzar la voz y decir el principio de legalidad y alzarte la voz, entonces como que los estudiantes como que ¿por qué gritan donde no debe gritar? O ¿por qué alza la voz donde no se debe alzar la voz? Entonces hay los dos tipos de oratoria, el exclamativa que hizo Juanjo y la expositiva que hacemos la mayoría de personas. Por ejemplo, aquí debemos de utilizar un tono modulado, tenemos que utilizar un tono que sea el adecuado. Y también en clases es como la oratoria expositiva te permite moverte, porque para que tengas más fluidez, para que los estudiantes, incluso el contacto visual, tú puedes como utilizar unos ademanes más abiertos, como joven, usted ¿qué opina? O usted, entonces los ademanes son mucho más fluidos, mucho más calmados. Ahí es donde se dividen los tipos de oratoria. La exclamativa, que es meramente para discursos, meramente en el que la voz diafragmática se va a elevar, tu garganta igualmente va a expandir los sonidos un poco más grande, y la expositiva, que es un tono mediano para clases. Entonces no aplicaría la exclamativa en clases porque los estudiantes claro, sería imposible. De todas maneras, seguramente a ustedes, a todos, ¿no? Le ha ocurrido alguna vez en la vida, a mí me ha ocurrido un par de veces, que cuando tú lees a alguien, ¿no? Lees a alguien y te parece magnífico lo que dice, espectacular, brillante, y luego vas a una conferencia y
te quieres morir, porque la persona no tiene capacidad de comunicar de la misma manera bonita en la que escribe, ¿no? Por eso es tan importante también aprender a hablar en público, a no ser aburrido, porque sí hay hasta voces aburridas, voces extremadamente planas, ¿no? Que sí te dan sueño, o bien que personas que no saben en un discurso poner el acento, ¿no? Persona brillantísima, digo yo, y eso a mí me ha pasado alguna vez, que hubiese sido mejor no escucharle, ¿no? Porque se cayó este ídolo que tenías, brillante, que escribía tan bien, que explicaba tan bien, pero luego cuando pasas a la oratoria no es capaz, ¿no? Y sí, eso sí es terrible. Creo que a todos nos deberían enseñar, ¿no? En algún momento a dirigirnos a un público, a unas cuantas personas, porque si no, si eres aburrido, estás perdido. Sí. Es que es muy importante porque, digamos, tú ya escribiste bien. O sea, tú, digamos, escribes lo mejor posible. Tu discurso es perfecto. Dices, piensas que el día de mañana te va a ir bien. Y el hecho es que escribes, pero no lo repasas. Claro, o sea, solo lo escribiste y ya, dices, ya, yo ya me sé. Pero uno de los aspectos muy importantes es saber dónde alzas la voz. Por ejemplo, aquí, dónde alzas la voz, dónde tienes que mantener la voz más modulada. Si piensas que el público tiene que compaginar con esa frase, por eso vuelvo a recalcar lo de Jaime Roldós. Jaime Roldós alza mucho la voz, habla con la voz diafragmática, pero para que llegue a todo el público, y ahí es donde enfatiza su discurso. Por ejemplo, otra de las cosas en los que, como recomendación a los que van a participar en este discurso, escriban su discurso y apréndanselo de una manera en la que ustedes puedan volver a escribir sin ver algún tipo de nota. Por ejemplo, ya está, como les digo, en el discurso ya está bien escrito, está bien redactado, bien formulado, pero se te olvida una palabra. Hay personas que se les olvida una palabra en el discurso y se olvidó todo. Y se quedan, y una de esas recomendaciones es volver a repetir lo último que dijiste hasta que te acuerdes, o otra solución, ya saltarte el párrafo que te olvidaste y seguir con el discurso. Porque incluso hay gente que suda, les tiembla las manos, no saben qué hacer, comienzan a temblar, y una de las recomendaciones ahí es respirar en la manera de cajón. 4 inhalas, 4 mantienes, 4 exhalas y 4 te quedas sin aire. Entonces es una manera de cajoncito en la que te logras librar de ese tipo de nervios y podrías formular, porque si no, como les digo, hay gente que escribe maravilloso, pero al momento de hablar, como también lo decía la doctora, o de dar sus clases, no se les entiende. Entonces ese es un aspecto que debería, en este caso, repasar bien, y no, como recomendación, no aprendérselo en una estricta manera muy ¿cómo se dice esa palabra? De memoria, porque a la final una palabra que te olvides y estás muerto. Y otra pregunta, yo supongo, y eso solo hablo de la experiencia de las clases, ¿no? Cuando tú entras en clase, es decir, por lo menos yo pienso en cuáles son los conceptos fundamentales que quiero que se queden. Claro. Y de esta clase, ¿qué quiero? ¿Cuáles son los conceptos, ¿no? Que quiero que se queden y que podamos luego hablar de ellos, ¿no? Por lo tanto, también a mí me resulta bastante bien, porque lo que tú tienes que focalizar es exactamente, ¿no? Lo que, no sé, debido proceso en todo esto. Y luego vamos a ver, pero ¿para qué y por qué el debido proceso? ¿No? Entonces, el para qué, el por qué es lo que estructura todo, ¿no? Y que de alguna manera también te da la dimensión de dónde tienes que poner el acento, de cuáles son los elementos más importantes, porque claro, uno nunca se podría aprender de memoria una clase. Claro. ¿No? Entonces, tal vez eso también sea una manera de funcionar, porque a veces, exactamente, cuando alguien es aburrido o cuando alguien te da sueños, que casi no le entiendes, no entiendes a dónde va y cuál es el recorrido que va a hacer y te pierdes, entonces te aburres y te pones a hacer otra cosa o caminar. Precisamente, claro. Yo comparto mucho lo que usted dice, doctora. Y bueno, partiendo desde la definición etimológica de oratoria, es del arte de hablar. Entonces, el arte de hablar es para cualquier persona. Puede utilizarse no solo en la docencia, sino en contextos mucho más cotidianos. Por ejemplo, no sé, estamos con mi familia.
y dicen, ¿qué quieren hacer? ¿A dónde quieren ir? Uno quiere ir al parque, otro quiere ir al cine. Yo tengo que decirles por qué yo quiero ir al cine, convencerles de mi punto de vista. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido la persuasión se usa. En otras cosas, por ejemplo, aplicando a la docencia, como usted decía, muchos docentes acaban el día de clases y ya no dan con su garganta, ya no pueden más. Pero imagínese aplicando un poco de técnicas de respiración, de formas de modular la voz, eso les permitiría una mejor práctica, ¿no? En su profesión mismo. Entonces, yo creo que en particularidades como estructurar, como usted decía, la oratoria, el discurso tiene un argumento central. Uno, esa es mi tesis, ¿ya? Igual yo en una clase, yo en una discusión con mi pareja, con mis papás, con quien sea. Claro, por supuesto. Yo tengo una tesis que defender. Por supuesto. Tengo una tesis y abajo de esa tesis estructuro 3 argumentos clave. Entonces yo creo que en esa forma de organizar las ideas, que nos serviría a todos para hablar con lógica, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es algo que sí se usa mucho en la vida cotidiana y que, como usted decía, nos permite organizarnos, nos permite no ser aburridos, nos permite expresarnos mejor. Entonces yo creo que la oratoria la vemos en la vida diaria, en mayor o menor medida, utilizando quizá unas herramientas, pero siempre la vemos. Me parece muy interesante lo que dices, y además esto de tener la tesis, efectivamente, yo sí creo cuando bueno, tanto los estudiantes de maestría como los estudiantes de doctorado, cuando ellos hablan de sus tesis, ¿no? Claro, yo que le digo siempre, la tesis es un trabajo escrito en el que tú tienes que convencer a alguien a que tiene razón, ¿no? Es decir, finalmente tienes que ganar un público, y esto lo hacemos constantemente. Cuando dictamos una conferencia, cuando escribimos un artículo, cuando escribimos una tesis, en la vida siempre, ¿no? Tenemos que tener esta capacidad, pero claro, también siempre hay que tener una tesis. ¿Qué significa? Hay que tener no sé cómo definiría yo una tesis, un principio, a ver, no sé, yo creo que este teléfono es rojo, ¿sí? Entonces, mi tesis es que este teléfono es rojo. Claro, y tengo que convencer, es una afirmación, finalmente. Y por eso también, desde este punto de vista, yo, digamos que rechazo la neutralidad del que defiende la tesis, por lo tanto, del investigador, del orador. No puede un orador ser neutral, porque si eres neutral no tienes tesis. Claro. ¿No? Vas a ver lo que pasa, y nadie ya a esta altura del paseo va a ver lo que pasa, sino más bien en todo nuestro actuar de la vida cotidiana intentamos convencer a alguien de algo, ¿no? Que incluso eso es, yo creo que los docentes deben de ser uno de los aspectos fundamentales en los que se maneja la oratoria. Por ejemplo, en la oratoria igual se maneja lo que es la retroalimentación. En este caso, para nosotros sería las personas que nos escuchan, y para los docentes la retroalimentación sería que sus estudiantes logren entender lo que él está comunicando. Por ejemplo, hay ocasiones en las que nosotros podemos hablar un discurso, pero a la gente no le gusta, lo rechaza, o incluso ya están en el celular mientras tú hablas, estás dando el discurso y los demás están así. Entonces es que no estás llegando a convencer, no estás llegando al punto en el que necesitas convencer a la gente. Incluso los docentes, yo creía que el hecho de manejarse por estructuras lógicas en cada clase, con estructuras en los cuales sigan retomando la clase anterior y ahora otra vez, y así con conectores en cada clase, incluso los estudiantes se pueden lograr en un tipo de mayor aprendizaje, y ahí es donde se vuelve una retroalimentación. Ahora, este tema de... hay creo que una diferencia muy importante en la cual nosotros nos vamos a radicar, es que la verdad coherencia en este caso es donde abarca en la sociedad, digamos, por ejemplo, uno defiende una tesis que puede ser que para él esté bien, para él esté exactamente bien redactada, pero digamos la verdad correspondencia está en otro ámbito en el cual pues son los diferentes modos por los cuales tú vas observando, por los cuales tú vas a defender tu tesis, y por los cuales estés aceptando de que las recomendaciones por los cuales tal punto tú te estás manejando son incorrectos, y alguien que tú pues sepas que es tu tutor o algo así tenga que guiarte porque te estás yendo por un punto que no es, que tú estás defendiendo y que no es el correcto. Por ejemplo, irse contra el blanco, decirle que es negro, al blanco que es negro, el negro es blanco. Entonces ahí es muy importante la verdad correspondencia de que alguien tenga que guiarte para que no te estés yendo por un camino en el cual estés dando un sentido muy profundo que no es el adecuado, por ejemplo en alguna tesis, o defendiendo un discurso que es indefendible. Claro, y creo, yo esto le llamo rigurosidad,
Es decir, la rigurosidad, ¿qué es? Es exactamente el conocimiento, ¿no? Tienes que conocer lo suficiente como para que puedas siempre contraargumentar. Tenga tú las bases, ¿no? Para poder hacer ver que lo que estás afirmando tiene solidez, no es una invención de un loco, ¿no? Porque claro, si yo digo que este teléfono es rojo, probablemente no va a tener ninguna solidez mi defensa, ¿no? Pero la rigurosidad exactamente hace que este tipo de discurso, argumentos que tú expones, tengan una fundamentación fuerte que pueda hacer frente a este juego, ¿no? Claro, recibir una retroalimentación, porque digamos, Claro. si decimos que el celular es rojo y la gente ve que es plomo, Que claro, es no recibes sí, una evidentemente. retroalimentación. Por más de que le hayas defendido de que el color Por tiene supuesto, esto, por supuesto. nunca vas a Sí, recibir sí. una Eso es retroalimentación. súper importante, ¿no? Sobre todo en una argumentación, en un discurso jurídico, ¿no? Jurídico, si considerando lo jurídico algo que incluye todo, ¿no? Porque el derecho sabemos que no, desde un punto de vista interdisciplinar es mucha cosa, ¿no? Entonces ahí y me parece que también es una buena experiencia esta, porque el conocimiento general que tienen que tener es el mismo conocimiento general que tenemos que tener para poder enfrentarnos en el mundo jurídico a todas estas argumentaciones. Claro, igualmente los cursos de litigación oral, porque eso me parece uno de los aspectos fundamentales por los cuales un abogado debe de guiarse. Incluso la litigación oral para saber el argumento, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, qué argumentos utilizar, cómo llevar al convencimiento al tipo de juez. Incluso relacionado con la oratoria es el arte de pensar en qué momento tú puedes ocupar tales tipos de herramientas, o incluso en qué momento escuchar a la otra parte y poder objetar al argumento que le está dando. Entonces me parece que también la oratoria se relaciona en este tipo al mundo jurídico, podríamos relacionarlo. Sí. Bueno, cerrando un poco el programa, ¿algo más que quieran decir? Bueno, Más allá de invitarles a todos a que participen el 17 de abril, ¿verdad? sí, En la Que página- vengan a escucharnos, Sí. ¿no? A escucharles, ¿no? Yo no voy a hacer sí, bueno, de mi parte, agradecerles nuevamente por este espacio. Creo que la radio mueve mucho la academia, mueve mucho el desarrollo intelectual y es una herramienta también de alcance global. Entonces agradecerles primero por permitirnos este espacio tenerlo, por permitirnos tener aquí el concurso interuniversitario, el primer concurso interuniversitario de oratoria. Y bueno, por recordarles también nuevamente que las inscripciones se encontrarán abiertas una semana más y se ha hecho llegar invitaciones a cada universidad. Si están viendo esto y son de alguna universidad que no les han comunicado, escríbanos, se van a poner en el link de este video también las redes sociales a las que pueden comunicarse con nosotros y estamos ansiosos de verles aquí y de compartir con ustedes esta arte de la palabra. Entonces, muchas gracias a todos los que están viendo esta programación. De igual manera, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Sebas, por este espacio en el cual podemos nosotros dialogar y sobre todo dar a conocer este concurso nacional que está a vísperas ya de cumplirse. Igualmente, darles un mensaje de que este concurso tiene como principal objetivo el impulsar el área académica, sobre todo de la oratoria, del área de derecho, de sobre todo llevar a un nivel académico a la Universidad Andina, al Club de Oratoria y Argumentación José Mejía Lequerica, pero siempre con ideales de una participación justa y sobre todo expresarles que todos los concursantes tienen también derechos y obligaciones en este concurso que deben ser meramente respetados. Una vez dicho esto, pues recobrando la palabra de mi compañero, también es importante mencionar de que en este concurso es importante no utilizar un lenguaje ofensivo, tampoco hacer plagio de lo que ya está escrito y hacerlo como tuyo, interrumpir a los concursantes y por último siempre mostrar un respeto máximo para los diferentes concursantes y a las instalaciones que se van a realizar aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar en el área de Derecho con el Club de Oratoria y Argumentación José Mejía Lequerica. Eso es. Muchas gracias. Bien, yo quiero agradecer
a ustedes por acompañarnos, pero sobre todo le quiero agradecer por haber elegido la Universidad Andina como un espacio donde realizar este concurso. Realmente para nosotros recibirlos y poder asistir a este concurso es un privilegio. La Andina ha abierto las puertas con inmensa alegría y felicidad por vuestra elección. Les esperamos a todos y a todas aquí. El rector aceptó con entusiasmo, feliz de poder brindar un espacio para que se dé este concurso. Realmente para nosotros y nosotras es un honor tenerles aquí, y desde ahora a todos y a todas le damos la bienvenida a través de este programa. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Juanjo, muchas gracias, bueno, aquí que no está, bueno, todos los integrantes del club de oratoria y argumentación, faltan algunos. José Mejía Lequerica. Y bueno, muchas gracias también a ustedes, nuestros escuchas. Les recordamos que el programa Hablemos de Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Claudia Storini, Juanjo, Carlos y Sebastián aquí en Radio Voz Andina Universitaria. Hasta la próxima. Hasta siempre.